Los principales representantes de las economías más poderosas del mundo se reunieron en un exclusivo complejo situado en la base de las montañas rocosas canadienses. Aquel retiro de lujo fue elegido como sede de la más reciente cumbre del G7. El evento se desarrolló en un contexto internacional marcado por una creciente inestabilidad. Las tensiones en Asia Occidental y Europa del Este, junto con una economía global agitada, marcaron el tono de los debates entre los líderes asistentes. Durante décadas, la relación entre Estados Unidos y Canadá fue considerada una de las más firmes y estables del escenario mundial. Compartían historia, fronteras y principios democráticos. Sin embargo, esa alianza mostró señales claras de deterioro. Lo que en otros tiempos fue una relación de colaboración mutua, se transformó en algo más tenso. Las bases de confianza que sostenían esa conexión comenzaron a agrietarse, y la cumbre fue el reflejo perfecto de esa transformación. La llegada del presidente estadounidense Donald Trump no pasó desapercibida. Aunque formó parte del encuentro, no fue recibido con entusiasmo por muchos de sus homólogos. Las calles de Ottawa se llenaron de manifestantes, pancartas y consignas que evidenciaron el malestar. En varios puntos de la capital, especialmente en las inmediaciones del Parlamento, se congregaron ciudadanos con carteles que decían «No más tiranos». Las protestas crecieron con rapidez, movilizando a estudiantes, familias, docentes y pequeños comerciantes que se unieron para expresar su descontento. Estas movilizaciones no representaron un rechazo hacia los Estados Unidos como nación, sino hacia una figura política en particular. El mensaje fue claro: no protestaban contra un país aliado, sino contra la imagen y el legado de Donald Trump. Trump no fue visto como un invitado bienvenido, sino como una presencia que generaba tensión en un evento que debía centrarse en la cooperación. La figura del primer ministro canadiense, Mark Carney, hasta entonces percibido como un líder moderado, se enfrentó a una de las pruebas más complejas de su gestión. La política se ha vuelto de pronto el altavoz de millones que sienten que algo fundamental ha sido roto. Para muchos, lo que está ocurriendo ya no es solo cuestión de comercio, es algo mucho más profundo, más emocional. Durante la última cumbre del G7, el ambiente fue tenso desde el primer minuto. Lo que antes era una ronda de socios que discutían acuerdos, se transformó en un terreno de conflicto abierto. El primer ministro Mark Carney intentó reforzar la posición canadiense antes de su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su papel como anfitrión no fue nada fácil. Aunque no lo dijo explícitamente, todos lo sabían. Esto no era una negociación tradicional, era una confrontación clara, un enfrentamiento directo entre antiguos aliados. Y el centro del conflicto no eran solo ideas, eran productos: acero, aluminio, autos, refrigeradores, cosas comunes del día a día. Trump había impuesto aranceles sobre bienes que se fabrican, venden y usan en Canadá todos los días. Lo cotidiano se volvió político. Cuando el gobierno canadiense pidió explicaciones, la respuesta fue un ultimátum de 2 semanas. O se aceptaban los términos de la Casa Blanca, o ellos impondrían los suyos. Ese plazo, sin acuerdos, terminó congelando la cumbre. Y con eso, la reunión dejó de ser un espacio de cooperación. Se volvió un campo de batalla. Trump no fue recibido como un igual, sino como alguien que llega a imponer. Las formas diplomáticas seguían ahí: fotos, saludos, cámaras, pero las sonrisas eran forzadas y los gestos tensos. El discurso fuerte de Trump ya nos sorprendió, pero esta vez tuvo poco eco en una Canadá que parece haberle dado la espalda. Las señales estaban en las calles. Frente a la Embajada de Estados Unidos en Ottawa, grupos de manifestantes se concentraron con carteles que decían «Aquí no hay tiranos», o simplemente «Recordamos los años 30». Lo que comenzó como una respuesta a la presión económica se transformó rápidamente en algo más. Las protestas se extendieron no solo en Canadá, sino también en otras partes de América del Norte. No eran gritos de odio, eran advertencias. Una mujer con doble nacionalidad lo resumió así, con la voz temblorosa: «Lo que está pasando en Estados Unidos se parece mucho a lo que vimos en Alemania en los años 30. No hablaba de impuestos ni de tratados, hablaba de miedo, de una democracia que podría estar cruzando una línea muy peligrosa. Y no estaba sola. Muchas de las personas que salieron a las calles no lo hicieron por estar en contra de Estados Unidos.
Lo hicieron porque no reconocen lo que Estados Unidos está empezando a parecer. Una nación que durante décadas fue símbolo de libertad, ahora, bajo el liderazgo de Trump, es vista por muchos como una potencia guiada por el castigo y la confrontación. Por eso las calles no se encendieron con violencia, sino con claridad. Porque lo que está en juego ya no es solo un acuerdo comercial, es el rumbo político de todo un continente. ¿Está el futuro de la confianza global dependiendo del comportamiento de un solo hombre? ¿De un líder que se autodefine como un experto en cerrar tratos, pero que ha dejado atrás la diplomacia tradicional para abrazar la confrontación? Donald Trump insiste en proyectarse como el gran negociador, el estratega inflexible, el patriota inquebrantable. Pero ¿qué ocurre cuando nadie más quiere seguir jugando su juego? Eso es precisamente lo que está pasando ahora. Lo que empezó como una conversación entre aliados se ha convertido en una serie de rechazos públicos y firmes. Uno de los más notables ha venido de Canadá. El primer ministro Mark Carney, con serenidad, pero con absoluta determinación, se ha negado a ceder ante las presiones. Y lo hace respaldado no solo por su gabinete, sino por toda una nación que ya no está dispuesta a tolerar chantajes disfrazados de diplomacia. La cumbre del G7, que debía servir como una oportunidad para reforzar la cooperación entre las potencias más influyentes del planeta, terminó convertida en algo muy distinto. En lugar de acuerdos multilaterales, se impusieron discursos unilaterales. Lo que debía ser un espacio de entendimiento global se tornó en una plataforma más para el eslogan «América primero». Trump no llegó para construir, sino para imponer. Anunció nuevas tarifas al acero, amplió los impuestos sobre productos básicos como electrodomésticos e insinuó que los automóviles serían los próximos en la lista. Cada movimiento subía la temperatura comercial. Carney no alzó la voz, desplegó acciones, exigió explicaciones. La respuesta desde la Casa Blanca fue un plazo de 2 semanas para aceptar términos que solo favorecían a uno de los bandos. De lo contrario, Estados Unidos fijaría unilateralmente las reglas. Ese ultimátum no generó consenso, soltó una ola de resistencia que cruzó fronteras. Detrás del fuego retórico yace una realidad concreta: empleos recortados en la siderurgia canadiense, fabricantes obligados a pagar más por piezas importadas y cadenas de suministro que ya no encajan. En muchas ciudades industriales, el personal de planta vio cómo la segunda mitad de su turno desaparecía, no por una baja en la demanda, no por una crisis sanitaria, sino por decisiones políticas tomadas a cientos de kilómetros. Una trabajadora de Hamilton lo resumió así: no perdimos el mercado, perdimos el margen de maniobra. Esas palabras encontraron eco en las calles. Frente a la legación estadounidense en Ottawa, ciudadanos de todas las edades levantaron pancartas de cartón reciclado. Las letras improvisadas decían: la libertad no paga aranceles y nuestra dignidad no se exporta. No hubo imágenes de caos ni disturbios. Hubo coros firmes, brazos en alto y una coreografía espontánea de descontento que creció en silencio. Lo que empezó como queja sectorial se volvió reivindicación moral. Una mayoría se negó a aceptar que el comercio fuese convertido en herramienta de intimidación. Las reacciones no se limitaron a Canadá. Sindicatos de trabajadores automotrices en Detroit manifestaron inquietud por la escalada de precios en insumos básicos, mientras empresarios agrícolas mexicanos advirtieron del efecto dominó sobre el costo de la maquinaria. La onda expansiva dejó claro que no se trataba de proteger empleo doméstico, sino de imponer supremacía estratégica, aún a riesgo de dinamitar puentes construidos durante décadas. En las sesiones oficiales, los gestos lo dijeron todo: cruces de brazos, miradas que evitaban coincidir, apretones de manos helados. Ya no había un círculo de líderes trabajando en conjunto, había un podio para discursos aislados. Y en cada declaración de la delegación estadounidense se filtraban la amenaza, la advertencia velada, el recordatorio de que Estados Unidos primero era la brújula, sin importar el precio que pagaran los demás. El resto de la mesa giró la cara. Francia, Italia, Japón y Reino Unido publicaron comunicados en tono inusual, subrayando la importancia de alianzas basadas en el respeto mutuo. Un mensaje dirigido claramente a quien ocupaba el extremo opuesto de la sala. Para muchos observadores, aquel momento marcó un punto de inflexión. La alianza norteamericana, considerada durante años roca firme de la política occidental, mostraba fisuras visibles. Las cifras lo ratifican.
Expertos del Banco de Canadá estimaron que los nuevos aranceles podrían elevar hasta en un 5% el precio de bienes de consumo tan simples como tostadoras o refrigeradores. En la industria automotriz, cada imposición adicional de gravámenes se traduciría en recargos de $300 a $500 por vehículo ensamblado, un impacto que terminaría en manos del comprador medio. Las tarifas funcionan como un impuesto invisible al bolsillo de la clase trabajadora, explicó un economista de la Universidad de Manitoba. Y mientras los datos circulaban, la narrativa oficial de Washington seguía apelando al orgullo nacional. Pero aquel mensaje halló poca resonancia fuera de sus fronteras. Una encuesta publicada por un medio europeo reveló que más de la mitad de los ciudadanos en países del G7 veían la estrategia de Trump como perjudicial para la cooperación global. El índice de confianza en la Casa Blanca cayó al nivel más bajo desde la década de 1980. La lección quedó clara. Ya no basta con exhibir fuerza para coaccionar a viejos socios. Cuando las tarifas dejan de ser cifras en un boletín y se convierten en turnos recortados, sueldos menguantes y precios inflados en el supermercado, la retórica se topa con la realidad cotidiana de la gente. Y esa gente, desde Vancouver hasta Halifax, decidió pronunciarse. La cumbre terminará consignada en los archivos, pero lo que perdurará es el momento en que el bloque más estable de Occidente sintió cómo su tejido se desgarraba no por diferencias técnicas, sino por una visión unilateral que empujó a amigos a replantearse dónde trazan sus límites. Canadá ha elegido la firmeza, los demás miembros observan y toman nota. Y lo que ocurre, fuera de los salones oficiales, esas voces que llenan plazas y portales digitales, ya pesa tanto como cualquier comunicado final. Porque al final, las cifras se renegocian, los tratados se reescriben y los aranceles suben o bajan. Pero la confianza, cuando se quiebra, rara vez vuelve a su forma original. Y esa, precisamente, es la pregunta que recorre las cancillerías del mundo. ¿Quién reconstruirá la credibilidad ahora que se ha puesto precio hasta a la palabra aliado? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un segundo de cómo estas tensiones comerciales y diplomáticas están reescribiendo el tablero económico mundial. Nos vemos en el próximo video.